evangelio de salvación, entonces en el creyente ocurre algo que se llama arrepentimiento. Entonces estamos hablando de una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha puesto su fe en Cristo. Un creyente, entonces, luego de esa experiencia, la vida del creyente experimenta cambios. Lo que antes era su prioridad hoy ya no es su prioridad. Hoy su prioridad es Cristo. Y todavía podemos ver nosotros creyentes que priorizan otras cosas y no a Cristo. Creyentes que tienen tiempo para todo, pero no para Cristo. Creyentes que tienen tiempo para ir a hacer y comprar y dar lo que sea, hermano, pero no para Cristo. Pero cuando de verdad hemos sido transformados, el creyente cambia, sus prioridades cambian, sus deseos cambian, sus anhelos cambian. No podemos decir estar en Cristo y seguir viviendo atado a nuestro pecado. Y seguir viviendo en la vida antigua. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, y creo que está en la pantalla el versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. ¿Qué dice? Libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio. Hay algo que ha ocurrido en nosotros. La mayoría de religiones en el mundo quieren cambiar al hombre de afuera para adentro, mientras que el evangelio cambia al hombre de adentro para afuera. Y ese cambio se caracteriza por la manera en la que él empieza a vivir. Entonces no podemos decir que somos creyentes si vivimos como antes, si pensamos como antes, si hablamos como antes, si tenemos las actitudes que teníamos antes. Y yo le pregunto, hermano, ¿estamos en Cristo? ¿O estamos sin Cristo? ¿Estamos en Cristo o sin Cristo? ¿Sabe por qué? Porque si de verdad estamos en Cristo, nuestra vida es transformada. Y así le hemos titulado esta enseñanza: un evangelio que transforma. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos, fíjese bien. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, a Él, ¿quién dice? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar una vez más. Padre, allá de bendición a tu palabra, ayúdanos a poder en esta tarde entender el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Señor, te suplico que perdones mis pecados y que me ayudes solamente a ser un instrumento, y que así como me has confrontado a mí y me has hablado a mí, puedas hacerlo con mis hermanos. Gracias te doy por todo lo que haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mayoría de nosotros ha iniciado una relación con Dios por medio de una pequeña oración, aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal. Y en esta oración nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo para nuestra salvación. Y yo no estoy diciendo, y no me entienda mal, yo no estoy diciendo que eso esté mal, que esa oración esté mal. Lo que sí quiero dejar bien claro es que cada uno de nosotros debe saber que si esta oración es real y genuina, esta oración va a venir acompañada de frutos. Frutos que el creyente empieza a mostrar. Su vida empieza a cambiar. El creyente empieza a abandonar sus pecados.
el creyente empieza a congregarse. El creyente quiere ser bautizado. El creyente quiere servir. No hay tal cosa de que usted aceptó a Cristo y jamás viene a la iglesia. No hay cosa de que usted aceptó a Cristo según como se dice en el mundo, como nosotros lo conocemos, y usted va a continuar viviendo igual como vivía antes. Y hay muchas personas que han hecho exactamente la misma oración. Hay personas que sí han hecho la oración y han mostrado frutos, pero hay personas que han hecho esa oración y continúan viviendo como si nunca antes la hubieran hecho. Es una oración hueca y vacía que no produce frutos, que no muestra cambios. ¿Por qué? Porque no es una oración que se haya hecho con el corazón. No ha producido un arrepentimiento genuino. Y por lo tanto, hermano, tampoco salvación. Se cuenta que cierta mujer fue a ver a un fotógrafo para que le tomara fotos, para que la retratara. Supongo yo que era de esos fotógrafos que hay en los países de origen que lo sacan bien bonito a uno. Yo no sé si a usted le pasó que usted se iba a tomar fotos allá y no sé en Bolivia, hermana, pero en El Salvador usted iba y lo dejaban nuevo. Usted no era el que estaba en la foto, era otra persona totalmente diferente. Entonces esta mujer fue a buscar un fotógrafo para que la retratara. Y la señora, como todas las hermanas y todos los caballeros, se habían arreglado bien, querían verse bien. Entonces la señora, luego de tomarse la fotografía, descubrió que la fotografía había salido muy bien. Pero el fotógrafo, sin decirle a la señora, se dijo a sí mismo: tengo que retocar estos retratos, porque si los dejo como están, la señora no va a estar contenta. En efecto, cuando la señora regresó a ver al fotógrafo, a recoger sus fotos, quedó muy satisfecha porque creyó que se veía más bonita de lo que en realidad era. Pero veamos, analicemos esta situación. Primero, ella se engañó a sí misma, porque esa no era ella. Después, se dejó engañar por el fotógrafo. Y así somos nosotros los hombres. Con respecto a nuestro retrato moral y espiritual, nos gusta la adoración, nos gusta, y hablaba con hermanos Sergio de eso hace unos momentos, nos gusta que nos digan que bueno salió todo, que bien hiciste esto, y esto es lo que esta señora buscaba. Esta señora se dejó engañar con gusto. Y es porque nosotros tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. Por eso es que dice Dios que nosotros siempre vamos a pensar de nosotros bien. Aquí nadie es pecador. Nadie pecó. Todo, no, si yo no soy como él mató. No, yo no soy así. Yo soy bueno. Yo no hago lo que el otro hace. Todos nosotros creemos que no tenemos pecado. Es por eso que su palabra nos recuerda que estamos destituidos de la gloria de Dios por la fealdad de nuestros propios pecados y nos insta a buscar la verdad, la salvación para nuestras almas. No seamos como esta mujer del retrato. No nos engañemos, hermanos. Podemos mentirnos a nosotros mismos, podemos mentirle a nuestros familiares, podemos mentirle a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, podemos mentir incluso dentro de la iglesia, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestros pecados, Dios conoce nuestras faltas, Dios conoce en realidad quién y cómo nosotros somos. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Dios sabe por qué pensamos lo que pensamos, porque estamos todo el tiempo en contra de lo que Él nos dice. Y es por eso, hermano, que lo primero que yo quiero que a nosotros no se nos olvide es lo que dice el versículo 8. Mira lo que dice el versículo 8. Si decimos que no, que tenemos pecado, nos engañamos a quienes, a nosotros mismos. Hermanos, todos los
hombres después de Adán y mi tía Eva somos contaminados o hemos sido contaminados por el pecado. Muchos en el mundo creen que por ser moralmente buenos no tienen pecado. Y usted puede ver cómo los artistas hacen fundaciones, hacen organizaciones y donan dinero y mandan dinero. Bueno, estaba viendo yo ahorita este jugador de fútbol que no ha aparecido, y lo más probable es que el avión se estrelló en el mar, se murió el muchacho. Eso es lo más probable. Pero ¿qué pasa? Jugadores compañeros de él están poniendo dinero para que las búsquedas las haga una empresa privada, y ya las están haciendo. Se han puesto dinero los mismos jugadores de diferentes equipos. Eso a mí no me hace saber. Ningún hombre sobre la faz de la tierra, por más bueno que crea ser, puede decir, hermanos, o puede afirmar que no está contaminado por el pecado. La Biblia nos recuerda cómo por medio del pecado original toda la tierra fue contaminada, y desde ahí toda la humanidad se corrompió y se contaminó. La tierra se maldijo. Por eso dice Romanos 5:12: por tanto como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Y el pecado es así como la lepra. La lepra era una enfermedad que carcomía el cuerpo de aquella persona que la sufría y contaminaba a todo aquel que estuviera a su lado, o a cualquier persona que entrara en contacto con él. De la misma manera, el pecado carcome nuestros huesos y nos va matando y nos va matando. No hay nada peor que apartarse de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque entonces empieza el pecado a carcomer y a carcomer. Despacito. Después de 8 meses, ya ni venir a la iglesia. Porque así es el pecado. Y es por eso que la Biblia deja claro que después de Adán todos hemos sido contaminados, y no hay, fíjese bien, sobre la faz de la tierra ni un hombre bueno ni justo. Por eso Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay ¿qué? No hay justo ni aún uno. Miren con lo que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Biblia que no hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Y qué pasa a nuestro alrededor? La gente no busca a Dios. La gente busca todo menos a Dios. Ninguno de nosotros, por lo tanto, podemos decir que no tenemos o que no teníamos pecado. Si bien es cierto, los que ya estamos en Cristo, aunque pecamos, y esta es la diferencia entre los inconversos y nosotros, aunque ya estamos, los que estamos en Cristo, aunque pecamos, pedimos perdón constantemente a Dios, quien nos justificó y quien envió a su Hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mientras que los que están sin Cristo todavía están bajo ira y bajo condenación eterna por sus pecados. Hermanos, por más buenos que creamos ser, por muy buenas acciones que hagamos, por mucho que ayudemos o colaboremos en el trabajo, en la iglesia, la Biblia dice que la salvación no es por obras, sino solamente por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Pero los hombres son así. Dentro de la iglesia somos así. Y vemos el pecado de nuestro hermano. El pecado ajeno es más grave que el nuestro. Todo el tiempo. ¿Para qué? Para justificar el mío.
El hermano lo agarraron, lo metieron preso porque hizo un relajo ahí en la casa, su esposa le pegó al Señor. Vemos el pecado ajeno peor que el nuestro, pero hermano, en vez de justificar nuestros pecados, les recuerdo que delante de Dios todos los pecados son iguales. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos reconocer que hemos nacido en pecado y que necesitamos urgentemente confesarlos. Mira lo que dice el versículo 9, la primera parte del versículo 9. Si confesamos, ¿qué dice? Él es fiel y justo. Detengámonos ahí. Quizá usted cuando ve la palabra confesar se imagina juez, policía, abogado, acusado, confesión, ya habló aquel. En el cristianismo, y esa es la idea que se nos viene rapidito en el mundo, pero en el cristianismo podemos definir esta palabra de la siguiente manera. Confesar es aceptar y reconocer nuestras faltas y delitos delante de Dios. Y para nosotros es difícil aceptar que hemos hecho algo malo. Para el hombre es difícil aceptar que se ha equivocado. Para el hombre es difícil aceptar que es pecador. Esta mañana estábamos en la iglesia, estaba un hermano predicando y él dijo: hermanos, todos ustedes saben que son pecadores, ¿verdad? Nadie quería decir amén. ¿En serio, hermanos? ¿En serio? ¿De verdad se lo digo? Y le dio risa al hermano, volvió a preguntar: hermanos, ¿en serio? Amén, dijimos. Porque es difícil para nosotros reconocer nuestros pecados. Es para nosotros difícil reconocer que le hemos fallado a Dios. Hermanos, cuando nosotros debemos reconocer que somos pecadores, pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo primero que hicimos fue confesar nuestro pecado. Hay un reconocimiento, es decir, yo soy así, yo soy así, yo soy así, que eso produce arrepentimiento y confesión. Ahí va la cosa. Bien claro. Porque usted se confiesa su pecado porque se ha arrepentido de su pecado. Entonces el arrepentimiento, y luego usted confiesa sus pecados. Pero luego de esa vez, yo no sé si usted se ha fijado que se le hace más fácil reconocer su pecado cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Ya se nos hace más fácil venir delante del Señor y decirle: mira, Señor, me equivoqué, mira, he tenido deseos de pegarle al hermano, he tenido deseos de irme de la casa, he tenido deseos de pegarle a mi jefe, he tenido deseos y he hecho esto, he hecho lo otro. Es más fácil confesar nuestros pecados delante del Señor porque ya nosotros lo hacemos todos los días, porque eso caracteriza y confirma a aquellos que son creyentes verdaderos. Muchos de nosotros luchamos diariamente con nuestros deseos y debilidades. Hermano, ¿quiénes luchan con tentaciones? La respuesta a la tentación está en Cristo. No solo para resistirla, sino que también para poder ir haciéndola morir en nosotros. Hacer morir, dice la Escritura, lo terrenal en nosotros. Hermano, haga morir, o sea, mátelo, eso está diciendo. Y la tentación está de Satanás, y Satanás es tan astuto que nos tienta, pero nosotros a veces por nuestra propia debilidad, por la carne débil que tenemos, cedemos y caemos ante la tentación. Pero aunque caiga ante la tentación, usted debe arrepentirse y confesar sus pecados delante del Señor. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué dice? Y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si queremos alcanzar perdón y misericordia, debemos confesar a Dios cada uno de nuestros pecados. ¿Qué prefiere Dios? Aunque Dios en su inmensa soberanía
soberanía y en su inmensa omnisciencia Él lo conoce todo. ¿Qué prefiere Dios? Que aunque Él ya sepa en qué hemos fallado, que se lo confesemos o que no digamos nada. No es cierto que cuando nosotros somos padres preferimos que nuestros hijos nos digan la verdad. Aunque nosotros ya vimos lo que quebraron, pero nosotros queremos que vengan y que nos digan lo que ha pasado. Lo mismo sucede con Dios. Ninguno puede esconder sus pecados. Ninguno de nosotros puede esconder sus pecados, sino por el contrario debemos confesarlos, debemos reconocerlos, que no podemos limpiarnos nosotros mismos de ellos, sino solamente a través de la sangre preciosa de Cristo, sin importar, hermano, lo que vayamos a cometer en el futuro, o lo que hayamos cometido. Hermano, hay momentos en los que yo no me acuerdo de mis pecados, en los que le digo al Señor, Señor, perdóname los pecados de los que no me acuerdo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí lo he hecho. Yo le digo, Señor, no me acuerdo si en algo te he fallado, no me acuerdo qué es lo que no te he contado, no me acuerdo qué es por lo que no te he pedido perdón, pero lo único que te pido perdón es que me perdones por esos pecados de los cuales no me acuerdo. Pero entonces nosotros lo que debemos hacer es, mientras tanto, confesar nuestros pecados, pero también depender de Dios, luchar con nuestros pecados, cambiar las costumbres, esos horarios, esos hábitos que a nosotros nos llevan a pecar. Luche contra ellos. Hablaba con un hermano esta mañana y el teléfono, yo no sé si a usted le pasa, pero si usted se chequea su teléfono tipo 11 o 12 de la noche, se le quita el sueño. Yo no sé usted. Ya, habla, Señor. Y a mí me pasa, no es que eso le pasa solo a usted, me pasa a mí. Si usted chequea su teléfono entre 11 y 12 de la noche, se le quita el sueño. Cambie esas costumbres. No es el gran pecado, hermano, pero mañana va a llegar sin ganas de trabajo. Ay, aquí ven, tengo ganas más que está nevando y aquí y allá. Hermano, le animo a que pueda buscar del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha prometido perdonarnos. Y no porque usted lo merezca. Porque lo único que el hombre merece, según la Escritura, es ser condenado, pero es por la gracia y el amor de Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel, dice la Escritura, que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ha prometido perdonarnos, no porque José lo merezca, sino porque Él es fiel y justo. Es un Dios fiel y un Dios justo. Esto es parte de su carácter. Miren lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. Hermanos, debemos entender algo. Dios nos ama. Eso es cierto. Es la Escritura que Dios ama a sus hijos. Pero cada una de las cosas, y debemos entender eso, que Dios hace en el mundo, no las hace porque el hombre las merezca. Las hace para sí mismo y para su propia gloria. Por eso Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Todo lo hace para Él. Él salva a los hombres para Él. Él bendice para su propia gloria. Él sana a personas que están a punto de morir para su propia gloria. Dios nos ha perdonado y nos ha salvado. No solamente porque hemos confesado nuestros pecados, sino que porque Él es un Dios fiel. Y esto es parte de su carácter. Juan nos recuerda esto, porque Él quiere, y mi esposa me decía hoy, mira, yo estaba viendo ahorita el Evangelio de Primera de Juan, y veo que en los primeros 2 versículos Juan es bien repetitivo. Y bien repetitivo, y bien repetitivo. Y una cosa que usted va a encontrar casi en todos los capítulos, no los versículos, los capítulos, es que Juan habla del amor al prójimo, el amor al prójimo, el amor al prójimo. Y mirad qué amor nos ha dado el Señor, que nos ha hecho sus hijos. Y no mintáis, y confesar,
orar y buscar perdón y arrepentirte y convertir. Todos estos temas, Juan lo quiere dar bien claro. Por eso nos recuerda que Dios es fiel. Por fidelidad entendemos que Dios es fiable, Dios es verdadero, Dios es fidedigno, Dios cumple lo que promete. Dios es digno de confianza. Dios no promete pared y después de 3 años todavía está queriendo ver cómo la hace. Dios dice, yo voy a hacer, si yo te voy a salvar, yo te voy a salvar. Porque ese es quien yo soy. Y yo mantengo fiel a mis promesas. Dios se mantiene fiel a sus pactos. Dios se mantiene fiel a lo que Él promete para sus hijos. Por eso 1 Corintios 1:9 dice, fiel es ¿quién? Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado a tener parte en el reino junto con su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios también dice aquí, Dios es fiel, pero también Dios es justo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega dikaios es la que generalmente se traduce como justo y recto, para hablar en este caso del carácter de Dios. Entonces esto nos da la idea de que Dios es un Dios recto, que juzga con justicia. Dios salva fielmente y en base a la justicia que se ha atribuido a los creyentes por Cristo, cuando tomó nuestro lugar. Dios nos ha salvado fielmente y ha imputado nuestra justicia a la muerte de su Hijo en la cruz. Porque Él cumplió con lo que nosotros nos dimos. Él satisfizo la ira de Dios sobre el pecado de nosotros. Entonces dijo, ¿sabes qué? No voy a tomar, no pongas ahí a mi hermano Sergio, no pongas ahí a mi hermano Erika, aunque ellos lo merecen, sino que yo voy a ponerme en su lugar y yo voy a justificarlos y yo voy a presentarme delante de ti. Y es en base a su justicia y a que Él es justo, que Él bendice y que Él salva, pero que también Él castiga. Porque Dios va a condenar. Dice bien, no Satanás, Satanás no condena a nadie. Dios condena. Dios salva y Dios condena. Dios bendice y Dios maldice. Es Dios quien hace todo. Dice Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá que decir, por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es justo. Dios nos ama todos los días. Dios es bueno con nosotros. Dios nos muestra su bondad. Dios nos muestra su provisión. Dios nos muestra su misericordia. Estábamos en una reunión familiar y una de las hermanas de la reunión, a la que considero quizás de las más sabias en el Evangelio que yo he conocido, una señora de más de 55 años, 60 años de matrimonio, 32 o 33 en el Evangelio, siendo la esposa de un pastor. Se levanta y dice, hermanos, Dios también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Dios es amor. Dios es bueno, pero Dios también es justo.
y ese fuego consumidor consumirá a aquellos que mueran en su pecado. Pero aquellos que encontremos el perdón de ese Dios fiel, de ese Dios justo, viviremos para siempre con Él y seremos limpios de todos nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 9, la última parte del versículo 9. Y es justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. No hay peor sensación, creo yo, para nosotros los hombres, en general, mujeres y hombres, que la de sentirnos sucios. Porque nos acabamos de levantar, porque no nos hemos bañado, llegamos del trabajo. Y nos ensuciamos de todas maneras. Y en muchos lugares, si la hermana cocina, se ensucia en la cocina. Los niños derraman cosas y hay que limpiar, llenan paredes, manchan, hacen de todo, ensucian todo. Lo mismo sucede en nuestros trabajos. En el verano, después que uno termina de trabajar, huele bien raro. Porque la ropa, el sol, el sudor y todo eso hace que uno... Lo mismo sucede con los que trabajan en un taller. Se llenan de grasa. Cuando nos llenamos de pintura, queremos limpiarlo rápido. Pero hay un tipo de pintura, yo no sé si usted se ha llenado con ese tipo de pintura, que no sale de la mano. Es difícil quitarlo. No sale ni con un trapo húmedo, ni con agua, sino que hay que comprar un líquido especial que se llama thinner, creo que se llama, para poder quitar la mancha de la pintura del cuerpo, de las manos, o de donde sea que usted se haya llenado. Así es el pecado, como esa pintura. Usted no se puede limpiar simplemente con agua. Usted no se puede pasar un trapo húmedo porque no se lo va a quitar. Se requiere de la sangre de un cordero sin mancha para poder limpiarnos de nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Sin importar qué tan arraigados están los pecados en nuestro corazón, qué tan arraigados están los pecados en nuestra vida, o lo difícil que sea para nosotros renunciar a nuestros pecados. Por eso la Biblia dice en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos lavados y santificados y justificados en el nombre, dice ese versículo, de nuestro Señor Jesús, porque solamente Él puede limpiarnos de todos nuestros pecados. Yo no sé, joven, ¿qué pecado usted ha cometido esta semana? Yo no sé, esposos, ¿qué pecados son los que hemos cometido esta semana? Yo no sé contra qué estamos luchando. Pero yo les recuerdo que solamente la sangre de Cristo puede limpiarle de sus pecados. Confiéselo delante del Señor. Arrepiéntase delante del Señor. Sin importar la gravedad de sus pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no porque lo merezcamos, sino porque su carácter es fiel. Hermanos, hemos dicho que un creyente que es real y verdadero es aquel que reconoce sus pecados, que se arrepiente de sus pecados, que confiesa sus pecados y que se aparta de sus pecados, iniciando una comunión diaria con Dios. Es aquel que confía en las promesas del Señor. Es aquel que reconoce que Él es el Salvador. Es aquel creyente que está seguro, que no duda de su salvación.
Yo no sé si usted se lo ha preguntado. Señor, ¿será que yo soy salvo? Señor, ¿será que así como yo actúo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo oigo, será que yo soy salvo? Creo que es un buen momento para escudriñarnos. Yo no sé si usted nos visita por primera vez o tiene años en el Evangelio, pero si por alguna razón usted ha olvidado estas cosas, quiero recordarle y quiero animarle a que busque el perdón de Dios, porque Dios siempre nos va a perdonar. Aún así caigamos 70 veces, Él nos va a perdonar. Aún así caigamos 1.000.000 de veces, en Él siempre vamos a encontrar misericordia. Quiero que nos pongamos en pie y quiero que podamos escudriñarnos en esta hora. Y podamos